Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es miércoles 19 de agosto, miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía, y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde, y encontró otros sin trabajo, y les dijo, ¿por qué están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado la fatiga del día y el calor del día. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy Jesús nos cuenta una parábola. No es de la vida real, sino es una parábola, un cuentito inventado por Jesús. Pero en el fondo, Jesús quería revelarnos una realidad. ¿Y cuál es? El sentido de la gratuidad en el reino de los cielos. Explicamos cómo es esto. Cuando hemos escuchado esta parábola, un poco que nos ha chocado. ¿Por qué? Porque no era posible que aquel que había trabajado todo el día y había soportado el calor del día le paguen igual que aquel que había trabajado solo 1 hora. Entonces un poco que nos indignamos y decimos, Señor, pero esto no es justo. Nosotros tenemos una idea de la justicia que quizás no concuerda con algunos criterios del reino de Dios. Y es que la justicia humana es distributiva, equitativa y conmutativa, ¿verdad? Yo te doy, tú me das, distribuir en partes iguales y así, esa es nuestra justicia. Pero cuando entramos en la dimensión del reino de Dios, estamos hablando de gratuidad, de gratis, de gracia. ¿Y qué quiere decir esto? Significa, pues, hermanos, de que por más de que hagamos lo que hagamos, por más de que nos pasemos 24 horas del día rezando o haciendo miles de penitencias, no significa esto que con esto yo ya he merecido el cielo, me he comprado el cielo. No se trata de esto. Se trata de que la gracia de Dios excede, va mucho más allá de lo que nosotros podemos merecer.
que la gracia de Dios es infinitamente mucho más allá de lo que nuestros pobres méritos humanos pudieran ganar. Y esto no quiere decir que nosotros nos debemos desanimar y dejarnos sin hacer nada. Nada que ver con esto. Sino que debemos entender que cuando Dios nos ha llamado a trabajar en su viña, no es que le estamos haciendo un favor a Dios, sino que es Dios que nos favorece. Es Dios que nos ha dado su gracia, y es por eso que en la vida tenemos que trabajar con el mismo empeño. Así nos hubiera llamado al inicio, como nos hubiera llamado al mediodía, o de repente al atardecer. No sabemos, pero qué bonito sería que puedas ponerle empeño a todo lo que haces y hacer lo que tienes que hacer con la misma pasión como si hubieras sido llamado al inicio o al final. Yo recuerdo una hermanita que ahora ya está en la presencia del Señor, contaba su testimonio y se lo contaba a los jóvenes, y recuerdo cómo me impactó cuando esta hermana ya estaba con cáncer, pero quiso ir a un retiro de jóvenes y a predicar. Y les decía a estos jóvenes confirmantes, les decía: yo conocí al Señor en el otoño de mi vida, cuando ya era vieja, decía, cuando ya había vivido mucho. Y siento una pena tan grande de no haber podido darle la primavera de mi vida al Señor, de no haberle podido dar los mejores años de mi vida al Señor. Y con lágrimas en los ojos les predicaba a los jóvenes con una pasión que era algo conmovedor. Esta hermanita falleció con un cáncer, pero fue un testigo de Dios, con un valor y con un entusiasmo que a mí me dejaba siempre golpeado, ¿no? Y yo pensaba, qué ejemplo y qué testimonio. Por eso, queridos hermanos, entrégate al Señor con pasión, que quiere decir, no estés mezquinando y no te pongas tú a estar queriendo juzgar los asuntos de Dios. Si Dios quiere ser bueno y Dios quiere ser misericordioso y quiere dar al último como al primero, ya no nos toca a nosotros. Siéntete privilegiado y agradecido porque Dios ha sido bueno contigo y ha tenido misericordia. Y sírvelo con fidelidad. Estés en el momento que estés. Oremos. Gracias, Señor, por tu llamada. Gracias, Señor, porque tú sales a llamarnos en los diferentes momentos de nuestra vida. Algunos al inicio, a otros a medio, a mitad de la vida, a otros ya en la vejez. Gracias, Señor, porque esta recompensa eterna no es algo que nosotros hayamos ganado, sino es algo de lo que tú nos haces partícipes por pura misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre cada uno de ustedes, los llene de su fuerza, de su paz, de su bondad, bendiga a sus familias, les conceda salud, los libre de todo mal, de toda enfermedad. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, y nos vemos el día de mañana.